Buenas, Venezuela. Aquí estamos como siempre de frente. Debajo están nuestras redes sociales. Hoy vamos a conversar con un gran amigo, con Juan Pablo Guanipa, quien ha sido un pilar fundamental en toda esta lucha que se está desarrollando en el país en función de lograr la libertad de Venezuela. Juan Pablo, bienvenido y quisiera que nos dijeras cuál es tu percepción en este momento, cómo estás viendo las cosas frente a todo lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo nos preparamos para el 10 de enero. Muchas gracias, Ismael, por esta oportunidad y mi saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento. Bueno, mira, tenemos un país que está muy claro, un país que está claro en lo que sucedió el día 28 de julio, que salió a la calle con total determinación a votar en favor de Edmundo González y en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, que logró triunfar, además por una diferencia impresionante de 37 puntos de diferencia y además logró demostrar ese triunfo. Ese país está allí, ese país está expectante, ese país también tiene miedo, porque después de que se produce el triunfo de la opción de Edmundo González, viene la chapuza de este señor Amoroso, quien por orden de Nicolás Maduro lo da a él como ganador, y allí comienza una represión impresionante que, como tú sabes, dejó 27 muertos, 2000 y tantas personas detenidas, y obviamente el país, la nación venezolana, que no está armada, sino que salió fue con su única arma, que es el voto, sintió miedo y eso ha replegado a la gente y está, como te digo, en una expectativa. La gente está en una expectativa porque sabe que todo está dado para que nosotros logremos defender el triunfo del 28 de julio, y yo creo que la gente está también a la expectativa de cualquier convocatoria que desde la Alternativa Democrática hagamos para generar la presión interna que tanta falta hace, y esa presión unida a la presión internacional sean las que generen la socavación de las bases de ese señor Maduro, y que eso permita que podamos lograr definitivamente el cambio político en Venezuela. Así veo las cosas en este momento. Hay una cosa en la que Maduro, una cosa no, digamos el esquema que ellos están desarrollando parecería ser de mayor represión porque todos los días no solamente se llevan gente, allanan casas, sino que además es el discurso y es la acción sobre todo de Diosdado Cabello, que es Maduro igual, porque es su policía, su ministro de policía y el operador de la maldad en Venezuela. Ambos han dicho pues que Maduro se va a instalar el 10 de enero para continuar en las condiciones en las que hoy está. Incluso Maduro no es un presidente legítimo, sería aún peor. Y además de eso, Juan Pablo, hay que añadir que un hombre como Luis Ignacio Lula da Silva, que es un hombre de izquierda democrática en América Latina y en el principal país, el país más grande, mejor dicho, de América Latina, también le ha sacado la silla a Maduro. Es decir, ellos están como una fiera herida. Ellos dicen que se van a instalar allí. O sea, cuál y de cómo y de qué forma, por supuesto, hay cosas que no se deben decir, hay estrategias que no se deben develar. Pero frente a una gente que tiene esa posición y que además sabemos que son capaces de cualquier cosa, ¿qué es lo que tú crees que debería hacerse en estos días, por lo menos, para prepararnos hacia el 10 de enero? Porque la gente dice, no, vamos a esperar lo que ocurre el 10 de enero. Yo creo que el 10 de enero no ocurre si no hay cosas que previamente se hagan al 10 de enero. Sí, fíjate, si vamos al deber ser, ¿cuál es el deber ser? Que el 10 de enero debería juramentarse como presidente electo de Venezuela, y a partir de ese día pasar a ser presidente en ejercicio Edmundo González. Ese es el deber ser. Edmundo González ganó el proceso electoral el 28 de julio. Eso está absolutamente demostrado. Por eso Maduro está Totalmente, estoy de acuerdo. Por eso Maduro está tan aislado alrededor del mundo, porque sencillamente no puede demostrar la farsa a la que obligó al señor Amoroso, quien muy irresponsablemente declaró con un boletín que había ganado Nicolás Maduro. Entonces el deber ser es que quien debería juramentarse es Edmundo González. Ahora, ¿qué podemos hacer de aquí al 10 de enero? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que la gente pierda el miedo, que todos perdamos el miedo,
y que estemos dispuestos a salir pacíficamente a la calle a ejercer la presión necesaria para lograr que esa presión, conjuntamente con la presión internacional, que ha funcionado muy bien a mi modo de ver, todos los temas internacionales han reflejado un respaldo del mundo occidental a la nación venezolana, que es la que reclama el triunfo del día 28 de julio. Si nosotros logramos nuevamente salir a la calle y hacerlo de manera pacífica, pero masiva y contundente, eso va a ser un factor importante de presión que nos permitirá ir hacia adelante en el esfuerzo de lograr que se respete el resultado del 28 de julio y que con esa presión interna e internacional logremos llegar a las bases que sostienen todavía a Nicolás Maduro y a partir de allí sí poder hacer un proceso de negociación que signifique el respeto al resultado electoral y a la soberanía popular manifestada el 28 de julio. Esa es la visión que tengo yo de lo que debe pasar en estos días de aquí al 10 de enero. Bueno, aquí seguimos como siempre y de frente. Aquí están nuestras redes sociales. Juan Pablo, mira, hay una situación que está ocurriendo a lo interno de toda esa estructura criminal, mafiosa, cualquier nombre que nosotros le pongamos que tenga que ver con el mal, identifica a lo que hoy gobierna en Venezuela. Ellos allí han puesto a declarar a varios generales, han sacado a varios generales de sus cargos, sobre todo en ese eje que llaman el eje del narcotráfico, que está Monagas, Sucre y Anzoátegui. Ese es un tema en el cual yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo y eso me costó el exilio. Por probar nada más y nada menos que Hugo Carvajal Barrio junto con Diosdado y otros altos jefes de esa situación estaban involucrados y siguen involucrados en el negocio del narcotráfico. Ahora bien, en ese eje no solamente el tema es por razones de mafia que estos militares salen, sino que uno siente que allá hay una cosa que, como dicen allá en criollo, está como el estiércol del burro que arde por debajo. Es decir, allá hay una situación grave, y discúlpame la llanura con que estoy hablando estas cosas, pero es que está ocurriendo así. ¿Qué informaciones tú manejas? ¿Qué crees tú que puede ocurrir frente a una situación donde ellos mismos se perdió una cosa que cuando se pierde, hermano, se pierde todo? Entre ellos no hay confianza y hoy la lucha es de todos contra todos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, en efecto, uno percibe muchísimas contradicciones internas y uno sabe que no es que hay un sistema corrompido en Venezuela, no, es la corrupción, es el sistema en este país. Y todos los que están vinculados al chavismo están vinculados lamentablemente a la corrupción. Y cuando se hace cualquier persecución, supuestamente con la idea de que se está combatiendo a la corrupción, lo que se está generando es una pelea interna entre los grupos, entre los bandos que están dentro del chavismo y que unos cobran cuentas a otros y van así de esa manera anulándose. Y eso al final va generando una absoluta desconfianza, como tú dices, que hace que todos se sientan en riesgo, que todos sientan que su libertad está en peligro. Y eso creo que es un caldo de cultivo excelente para nosotros, porque eso desmorona la cohesión interna y nos ayuda a nosotros en el factor fundamental, que es lograr que las bases que sustentan al chavismo, al madurismo, al señor Nicolás Maduro, que esas bases puedan socavarse, que esas bases puedan ceder y que eso, entonces, de que el cambio político sea una realidad en nuestro país. Yo creo que ese es un factor fundamental. Por un lado, tenemos una población bastante consciente, en su gran mayoría, porque esto ni siquiera es una pelea de 70-30, esta es una pelea de 90-10, porque si hubieran podido votar todas las personas a las que no les permitieron votar, el resultado ha sido 90-10. Eso quiere decir que tienes un pueblo organizado y que tienes un pueblo expectante, pero también tienes dentro del chavismo unas desavenencias que los están afectando muchísimo y que nos van a favorecer a nosotros. Ok, Juan Pablo, entonces me gustó mucho esta conversación, hago seguimiento a diario, pido a Dios, yo soy un hombre católico, cristiano, de fe, de toda mi vida,
y pido a Dios pues que toda la gente que está allí, los que están corriendo mayor riesgo, como el caso tuyo, y los que están al frente en el terreno de los acontecimientos, puedan, digamos, sortear todas estas cosas en las cuales yo sé que en las próximas horas la persecución se va a arreciar y todo vamos a hacer necesario, porque yo también aspiro en las horas difíciles, y así lo digo ante el país por primera vez, me comprometo, estaré allí, porque los venezolanos merecen que todos asumamos y corramos el riesgo que tenemos que correr, porque la libertad del país está por encima de cualquier cosa. Así que bueno, vale, un gran abrazo, nos seguimos viendo, sigo siguiéndote y ruego a Dios porque logremos la libertad y que nos podamos reencontrar sanos y salvos en el terreno de los acontecimientos en Venezuela. Un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, hermano, y Dios nos acompañe siempre en esta lucha por el país. El comentario del día. Hemos conversado hoy con Juan Pablo Guanipa, un dirigente que se la ha jugado toda en el país y por supuesto hoy está actuando en clandestinidad, como están actuando la mayoría de nuestros dirigentes en Venezuela. Hoy con Juan Pablo hablamos de un tema que es importante y que lo voy a remarcar en los próximos días, y tiene que ver con lo que Maduro quiere implantar utilizando toda la fuerza del terror del Estado, después de ese golpe de Estado que ha estado dando para robarse un proceso electoral donde los venezolanos con más del 70 o cerca del 70% votaron favorablemente para que Edmundo González Urrutia resultara electo. Y se trata de el tema de los presos políticos. Hay más de 2.000 personas presas, como lo hemos dicho en otras oportunidades y lo repetimos hoy, muchos jóvenes, adolescentes que han sido torturados de manera despiadada. Pero sus padres y sus madres, cuando van a la cárcel y luego regresan a su casa, se encuentran con los mismos problemas que tenían y que el país tiene antes del 28 de julio. No funciona absolutamente nada, los sueldos son de hambre, la precariedad aprieta, el dólar sigue paralelo subiendo, y no es un invento ni es una página, sino es la realidad que está viviendo el país. Y por supuesto, ese tema del miedo va a ser superado y está siendo superado por la necesidad de cambio que el país, que toda Venezuela pues tiene, y los que estamos dentro y fuera del país estamos luchando para que eso cambie. Así es que seguimos en esta lucha, dando la pelea de frente, como siempre, y aquí debajo están nuestras redes sociales. Nos seguimos comunicando con ustedes como lo estamos haciendo a través de este medio, en este programa, todos los días a las 7 de la noche, y luego allí queda en YouTube para que los venezolanos puedan evaluar y saber lo que realmente está pasando. Un abrazo, Venezuela. Seguimos, como siempre, y de frente con todos ustedes.